Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, a esta revista de Medio Oriente, el programa semanal en el que Masa Gabriel nos habla de sus análisis mediáticos, de sus análisis a los medios de comunicación. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estáis? Muy bien, volvemos de nuevo, como decía, a este espacio para que nos hables de tu trabajo y en la ocasión que nos brinda esta edición de las agencias españolas y los titulares que suelen utilizar para hablar de Israel. ¿Nos quieres hablar en concreto de EFE y de Europa Press en función a unas publicaciones de esta misma semana? Sí, quiero hablar en función básicamente de dos titulares que nos muestran y que son un perfecto ejemplo de cómo llega la información a los lectores en España, al público en España. Hay que recordar que EFE es la agencia más importante, es internacional, con lo cual también es la que llega a las poblaciones hispanas y es la única a lo largo de todo el globo y es la única agencia que tiene una oficina en Jerusalén. Europa Press no tiene oficina en Jerusalén, pero es también una agencia importante, sobre todo a nivel nacional en España. El caso es que el titular va a marcar para el lector cómo tiene que entender la noticia. Bueno, en primer lugar, hay muchos lectores que no leen la noticia. Llega el titular. A lo mejor te leen un primer párrafo, pero se limitan al titular. Aquellos que se adentran también, como digo, el titular es una especie de guía de lectura. Por aquí van los tiros, ¿no? Bueno, pues tenemos que irnos atrás unos cuantos días, al 14 de junio, incluso antes, un día antes, desde Gaza se seguían lanzando globos incendiarios. Es algo que se lleva haciendo durante prácticamente ya un año. Envían globos incendiarios hacia Israel, son incendios que han provocado múltiples fuegos, han quemado campos de cultivo, han quemado zonas naturales. En fin, Gaza lanzaba un cohete, Israel respondía y lanzaban otro. Esto es más o menos lo que sucedió. El titular de la agencia EFE era: Israel bombardea Gaza en segunda noche de intercambio de fuego con la franja. Es decir, como siempre, es un clásico ya, Israel, sujeto activo, y se habla de intercambio. ¿Quién empezó el intercambio? No nos lo dicen. Que jamás lanza cohetes, no nos lo dicen. Y es interesante también algo que hay que destacar, y es que Israel no bombardeaba Gaza, bombardeaba o atacaba objetivos militares. Pero cuando tú dices Israel bombardea Gaza, da la impresión de un bombardeo indiscriminado. Y esto es muy importante porque date cuenta que ya se ha ido creando una especie de imaginario colectivo en el cual Israel ataca indiscriminadamente cada vez que le viene en gana. Esto es lo que creen los lectores españoles, porque esto es lo que le venden sus medios de comunicación. No les dan información de calidad, les dan una información sesgada. Y cuando ya tienes eso en tu cabeza, tú lees Israel bombardea Gaza en segunda noche de intercambio de fuego con la franja, dices, Israel se ha lanzado ahí a bombardear todo lo que puede. Lo cierto es que si leías la noticia, explicaba que era en represalia por lanzamiento horas antes de un cohete que había impactado contra un edificio en Israel. Y esto es lo mismo, también vale para Europa Press. Europa Press era también muy interesante, decía: Israel lleva a cabo un bombardeo en Gaza tras impactar un proyectil contra una sinagoga. A mí este titular me parece delicioso. Una vez más tenemos a Israel de activo, pero aquí es muy interesante si hacemos un análisis de la frase en sí. Israel lleva a cabo un bombardeo en Gaza. Estamos hablando de Israel, es sujeto. Una vez más hablamos de un bombardeo general, cuando, insistimos, era contra territorio, creo que dos objetivos militares concretos. Y luego, tras impactar un proyectil contra una sinagoga. El proyectil impacta solo, nadie lo lanza, cae así nomás contra una sinagoga. Ni siquiera queda muy claro esa sinagoga dónde está. En fin, es todo una cosa rarísimo. Ahí como ocultar. Es ese esfuerzo en que en todo momento los líderes palestinos queden exonerados.
nunca te van a poner la responsabilidad de los líderes palestinos en el inicio de los ataques. Y esto es esencial, porque lo que ocurre es que se le está privando al lector de una parte clave para entender la historia de lo que sucede en Oriente Medio. Si hay alguien que lee tan solo medios en español, y hablo de los medios principales, está perdido. No hay manera de que pueda comprender nada, porque no informan, ocultan responsabilidad. Y esto me permite ir a otro tema del que quería hablar, con tu permiso, que es el BDS. Sí, esta es la segunda parte de esta revista de Medio Oriente. Sí. Háblanos de él, claro, háblanos del BDS. Bueno, el BDS es un movimiento de boicot, desinversión y sanciones contra Israel. Es un movimiento, es muy largo explicar los orígenes, vamos a limitarnos a que son grupos anti-israelíes que lo mueven, y los medios de comunicación, por ejemplo Europa Press, te van a decir que el movimiento BDS exige finalizar la ocupación militar israelí en Cisjordania, los Altos del Golán y Gaza, a la vez que promueve la presión económica hacia Israel por el tratamiento que le dispensa a los palestinos. Falso. ¿Esto qué es lo que vas a leer? Y lo vas a leer en todos los medios. Te van a presentar el BDS como un movimiento esencialmente humanitario, de los derechos de los palestinos, etc. Y no es verdad. El BDS, y esta es la clave para entender de lo que estamos hablando, el BDS evidentemente se disfraza de eso, evidentemente, aunque tampoco se disfrazan tanto. Basta ir a los líderes, a los fundadores del propio movimiento, que lo han dicho claro. No aceptan un Estado judío, no lo aceptan, lo han dicho, pero lo han dicho de manera por activa y por pasiva. Lo gritan a los cuatro vientos, no lo callan. Por ejemplo, Omar Barghouti, cofundador de ese movimiento, dice: definitivamente nos oponemos a un Estado judío. Ningún palestino racional aceptará un Estado judío en cualquier parte de Palestina. Esto no es un movimiento de derechos humanos, es un movimiento o de respeto a los pueblos, etc. Es un movimiento que va en contra del único Estado judío. Y lo dicen claramente, no aceptarán un Estado judío. Yo creo que no hay muchas otras fórmulas de darle de leer eso, pero los medios se empeñan en ocultarlo. ¿Qué ocurre? Que cuando ves a los medios hablando de eso, te compran todo eso de los derechos humanos, dicen, no, es una cuestión de derechos humanos, bla, bla, bla. No. ¿Y por qué lo dicen? Porque los medios insisten en contarlo, en no contarlo, lo que dicen de verdad, y está en todas partes. Está en cualquier foro de internet que alguien se interese. No hay que buscar mucho en Google para encontrar esas declaraciones. Según el BDS, que es a donde se van todos, ellos piden la finalización de la ocupación y colonización, dicen ellos, de todas las tierras árabes, que son para ellos todas, incluidas donde está Israel. El reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos árabe-palestinos de Israel, cosa que por cierto ya tienen, y hablan del derecho de los palestinos refugiados a retornar a sus casas. Y esta es la clave. El derecho de los palestinos, primero, el derecho al retorno es algo que no existe así como figura legal, pero es algo que se habla en este caso. La idea de retornar significa que Israel se convierta en un estado de minoría judía. Ellos no tienen problema en tener dos estados, que sean dos estados de mayoría árabe. Aquí de lo que estamos hablando es de que el movimiento BDS, que se oculta muy torpemente, porque basta ir a escuchar lo que dicen los líderes para saberlo, pero que se oculta en unos preceptos de derechos humanos, o sea, algo que cualquier persona de buena fe y que no sabe puede decir, sí, yo estoy de acuerdo. Pero lo cierto es que lo que buscan es el fin de un Estado judío, que los judíos no tengan derecho a la autodeterminación en su tierra ancestral. Y esto es también muy, muy interesante. Quieren que sean minoría, y realmente viendo las minorías como están en los estados árabes es un poco preocupante. Pero bueno, más allá de eso, lo grave en este caso es que cuando los medios de comunicación se hacen eco de este movimiento, toda esta parte te la ocultan. Y no hacen más que vendértelo con el pequeño envoltorio de qué buenos son. Y es una falta, obviamente, de profesionalidad, y no hacemos más que quejarnos a todos los medios cada vez que
hablan del BDS, les escribimos y decir, el objetivo real del BDS es derribar a Israel como Estado judío. Pues seguiremos más teniendo noticia de vuestras denuncias desde Cámara y la revista de Medio Oriente. Aquí lo hablaremos en este espacio de Radio Sefarad, en el que haremos una pausa la próxima semana, pero volveremos en un par de ellas para seguir comentando estos asuntos. Mientras tanto, les invitamos a poder leer más artículos de Revista de Medio Oriente en su página web www.revistamo.org. Gracias, Masa, y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.